Buenas madrugadas, amigos. Hoy es particularmente emocionante hacer este programa para todos vosotros. Escuchábamos la voz de una persona amiga, de una persona distinta a todas las demás, de una persona que, para bien, para mal, nunca lo sabremos, pasó gran parte de su existencia ligada a un misterio, al mayor misterio que por lo menos hemos tenido constancia en España. Evidentemente ya sabéis que esta voz que ha abierto hoy de forma muy especial Milenio 3 es María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras de Belmez. Eran unas frases de la última entrevista en vida a Doña María. Yo recuerdo la primera vez que la vi hace ahora 12 años. Han sido 12 años yendo a ver a esa familia. La historia empezaría en aquel momento, en aquel año 92, cuando el alcalde de Belmez me abría una puerta número 5, pintada en verde en aquella época. Inmediatamente, ante mi mirada sorprendida, las había visto en los libros, las había visto en las revistas, en las viejas fotografías, pero no era lo mismo que tenerlas a un palmo de la mano. Eran las famosas caras. 33 años y nadie sabe lo que son. Recuerdo que cuando se abrió aquel umbral de la puerta, vi una mujer, el busto de una mujer desnuda, grabado en el suelo, algunos rostros de niños, manchas ennegrecidas, pero eran evidentemente caras. Y otra cara que me sorprendió venía desde el fondo del pasillo, era María, muy alta, le llamaban María la Larga, desgreñada en aquel momento, con una mirada hosca. Yo era un forastero que ella no conocía. Me impresionó muchísimo las caras y el rostro de María. Ese rostro, como digo, un tanto agresivo en un primer momento, se fue convirtiendo con el paso de los años en un rostro dulce, en un rostro de una persona que siempre nos ha abierto sus puertas, en un rostro de una mujer que nunca ha tenido el menor inconveniente con nosotros. Hemos pasado horas, cientos de horas, investigando, grabando, hablando, tocando, y ella nos decía cosas como esta: no sé lo que ocurre, no sé lo que son las caras. Y recuerdo una noche que me dijo: Iker, esa que tienes ahí, una cara con bigotes, la boca abierta, la que llamaron la pava, que la Junta de Energía Nuclear y la Brigada de Investigación Criminal empotraron en la pared, la primera de ellas, me dijo: esa de ahí, ¿cómo voy a tener miedo si esa nació antes que tú? Hemos regresado, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Del entierro, del sepelio y del velatorio de María Gómez Cámara. La gente dirá: ¿por qué se nos nota quizá tan emocionados o tan influidos? Pues quizá porque evidentemente era una mujer ligada a un misterio, ¿no? No es como cualquier otra mujer. Es una mujer en cuya casa se producía un fenómeno que nadie ha descubierto. El sueño de cualquier investigador. No un fenómeno en el que tú ves, yo veo un testimonio, yo opino, soy subjetivo, no. Un fenómeno que si ahora mismo vamos allí, ahora mismo no lo sé, pero bueno, si vamos allí, está y se puede tocar y se puede estudiar. El antiguo régimen franquista acabó con ese misterio durante 25 años, se engañó a la opinión pública. Aquí lo demostramos con actas notariales, con los documentos, con periodistas obligados a mentir. Eran otros tiempos. Y un grupo de investigadores, quiero acordarme ahora de muchos de ellos, claro que sí, de muchas correrías, por ejemplo, con amigos como Lorenzo Fernández, de gente como Pedro Amorós, de gente como Germán de Argumosa, de gente como Luis Mariano Fernández. Bueno, pues mucha gente, jóvenes, más jóvenes en aquella época, llegamos a Belmez con una idea, que era reivindicar dignidad para ese misterio. Se había insultado al fenómeno que ocurría allí, se había insultado a aquel pueblo, se dijo que era fraude, que eran sales de plata. Algún indocumentado todavía hoy, con poca vergüenza, sigue diciendo que eran sales de plata o gin y vinagre, cuando se demostró perfectamente que no lo eran. Y lo demostró el CSIC, no cualquiera otro. Y lo demostraron actas notariales que aquí leímos, las únicas en el mundo. Por lo tanto, ese grupo de jóvenes investigadores, unos periodistas, otros, lo que intentamos fue saber más. No sabemos si las caras de Belmez pertenecen al más allá. Yo desde luego no tengo ni la más remota idea. Y si es fraude y un día se descubre, seré el primero, intentaré ser el primero en contarlo. Pero desde luego parte de nuestra vida está ligada a esa pequeña cocina donde ya no habrá nadie, donde ya no nos recibirá María, sentada junto a la mesa y mirándonos. Tú le hiciste la última entrevista, Carmen, y no sé qué sensaciones te dieron ahora mismo. Imagino que muy complejas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que son sensaciones muy complejas, como bien has dicho. Antes estaba sacando ese corte que hemos metido de la voz de María, y la verdad pues son muchas las sensaciones que se unen, porque ya no era María la de las caras de Belmez. Para mí María era una amiga, era una persona que nos acogió en su casa siempre que fuimos, que nunca nos puso, por lo menos a mí nunca me puso una mala cara. Siempre me dijo lo que sentía, lo que pasaba por su cabeza. Hicimos muchas cosas juntas, hablamos muchas veces, hablamos de cosas muy íntimas, y la verdad para mí se ha ido una gran persona. María Gómez Cámara, que nunca vio el mar, que nunca ha salido de su provincia, que nunca vio un tren, y que el destino, ella decía que Dios, quién sabe, hizo que en su casa número 5, calle Rodríguez Acosta, que se va a llamar a partir de la calle Rodríguez María Gómez Cámara, apareciese algo, es un absurdo. Sería igual de apasionante incluso que fuera fraude como que no lo fuera. Es que me parece increíble, es una historia que solo puede pasar para bien o para mal en este bendito país. No todo van a ser malas noticias. ¿Qué homenaje podíamos hacer a María? Hoy vamos a seguir hablando del Código Da Vinci, nos lo ha dicho Joseba Larrañaga, ¿no? Lo que dice Joseba es ley, así que Código Da Vinci. No, rompamos un poco con una lanza un poquito de humor. Vamos a hablar del Código Da Vinci, pero era lógico empezar con María. Ha sido muy fuerte estar delante de su cuerpo en el velatorio con su familia, simplemente por estar allí. No hemos ido a hacer ningún reportaje, y la familia hoy nos ha dado una muestra de esas de cariño que no se olvidan. Desde aquí un abrazo a todos los que han estado con ella. Pero hay una buena noticia en todo esto, y sé que María, si en algún sitio está, igual un sitio donde ha desvelado el secreto de sus caras, se va a alegrar. Y es que vamos a estar en Belmez el viernes que viene, ante el público. Y yo creo que si nuestro compañero en la nave del misterio, hoy una nave que ha empezado especialmente triste, hay momentos en que son así, y Juanma Frasquet nos ponía esa música especial. Hoy todo está en penumbra, hoy es un programa muy especial, vamos a meternos enseguida con Jesús, vamos a meternos con su descendencia, con María Magdalena, pero tenía que tener estos minutos la otra María Gómez Cámara, 85 años, falleció el 3 de febrero. Escuchad muy atentamente esta promoción que va a sonar toda la semana en la cadena SER. Gracias a la gente que manda aquí, han creído en esta historia, se han liado la manta a la cabeza, porque hay que liársela. Nadie sabe lo que cuesta, lo duro que es, lo que supone hacer un desplazamiento, lo que vamos a hacer. Pero escuchad muy atentamente, amigos, porque esto va a ser familiar esta semana. Juan, vamos con ello. Las caras de Belmez, el mayor misterio español de todos los tiempos, se merecen una noche de radio como esta. Por vez primera, se emitirá en vivo desde Belmez de la Moraleda, ante el público, con testimonios y documentos impactantes, en un espectáculo audiovisual que pasará a la historia. Estáis todos invitados. Este viernes de 1:30 a 3 de la madrugada, y el domingo de 3 a 4. Milenio 3, con Iker Jiménez. Cadena SER, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Van a ser lo menos cuarto, 11,4 grados, noches primaverales prácticamente aquí en Madrid, en el estudio de la cadena SER. Nos vamos a Belmez. Como digo, os aseguro que esta tarde ha sido un sinvivir. Gracias a la familia, gracias a la alcaldía de Belmez. Hay un auditorio, tengo que decirlo ya, son 500 plazas, y vamos a vivir una noche mágica, inolvidable. Para los que están en este equipo, inolvidable. Belmez, plena noche, el espíritu de María todavía presente en el buen sentido, el misterio de las caras, todo el mundo pendiente de qué va a pasar, y va a haber filmaciones, documentos, los testigos, la familia, las cosas que nunca se dijeron. Estáis todos invitados. La cita, Belmez, Jaén, próximo viernes. Se empezará a emitir a la 1:30 para toda España Milenio 3. Empezará el espectáculo de Milenio 3 a las 12 de la noche. Una medianoche que yo desde luego no voy a olvidar. ¿Y tú, Carmen? Pues yo tampoco, y quería que agradecer también las muestras de cariño y de condolencia hacia la familia que nos están llegando ya. ¿Ya están llegando? Sí, sin decir ya nuestro número, pues son muchos los amigos que nos siguen y que ya están dando, como decía, eso de pésame a la familia por la muerte de María. Muchos la conocían, muchos no la han visto nunca, pero todos, en cierta manera, por escuchar su voz, por oír lo que nos contaba delante de los micrófonos de la cadena SER,
la tenían un cierto cariño, un especial cariño. Y ese 7640, palabra clave milenio espacio, y ya sabéis, vuestras opiniones, vuestras preguntas, lo que vosotros queráis, ya nos podéis enviar vuestros mensajes. Pues además, por cierto, porque el tema ahora vamos a seguir Código Da Vinci. Hoy otros 3 libros, polémica total, Código Da Vinci, y hoy, madre mía, la que tenemos aquí. Sortearemos esos 3 libros del Código Da Vinci de Dan Brown entre todos aquellos que nos escriban pues un SMS al 7640, palabra clave milenio. Y desde ya sabéis la cita, la información está clara. Medianoche, viernes, Belmez, espectáculo inolvidable. Nos decís mucho que os habéis perdido lo de Sevilla, que fue inolvidable. Si podéis, no os perdáis lo de Belmez. Intentaremos hacer la promoción, informaros a través de www.ikerjimenez.com. Las emisoras de la cadena SER también van a informar del tema. Creo que puede ser increíble. Nunca se ha hecho un programa desde Belmez de la Moraleda. Y va a estar la gente que vivía aquello desde el principio. Imaginaos lo que va a ser escuchar las voces, por ejemplo, de los albañiles que hicieron aquel hueco donde salían los niños, los huesos de niños debajo de la casa. Escuchar a los hijos de María, lo que ha sido una vida junto a ellos, una vida de misterio. Escuchar la última entrevista. Poner documentos y cosas, dramatizaciones, historias que jamás se han escuchado de Belmez. Vamos a ver en pantallas gigantes las comparativas, los últimos trabajos recientes de la policía científica. Y sobre todo, y lo más importante, Katia Rocha, Carlos Barro, toda la gente, todo el equipo, todos los amigos de Milenio 3, los investigadores que están ahí en la última hornada buscando los últimos datos, todos vamos a hacer un pequeño homenaje y todos vamos a darnos las caras. Creo que es importantísimo. Y en un lugar, solo os digo una cosa, a Sierra Mágina, donde está Belmez, le llamaban Sierra Mágica, y yo digo que por algo será. Esa es la cita, viernes 12 de la noche, 1:30 para los que no podáis ir, Belmez de la Moraleda, y si no cabemos, pues estaremos por las calles del pueblo, nos da igual, haremos lo que sea, pero haremos un espectáculo de comunicación en vivo. Por cierto, un recordatorio para otra gran dama, dama del crimen, que también ha fallecido hoy, ¿no? Pues sí, que también ha fallecido Margarita Landi, esa dama que hablaba siempre con su pipa en la boca sobre asesinatos, que se metía en los asuntos más cruentos. Reportera del caso. Es una reportera de sucesos, que era como ella también le gustaba que se la llamara, porque era eso, una dama, pero también una reportera a la que no le importaba calzarse sus botas e irse en busca de los asesinatos más truculentos. Años 50 el caso, ella iba en una moto, en una Vespa, le llamaban Inspector Pedrito, y hacia el final de su vida, es muy curioso, siempre trabajando, los periodistas auténticos yo creo que no se jubilan jamás, siempre estaba detrás de una noticia. Ella estaba convencida de que tenía un espectro en su casa, que tenía un fantasma, y es cierto que hay una fotografía de Margarita Landi que es cuando menos curiosa, que en el humo de su pipa surge una cara, y es mucho antes de la época del Photoshop y demás historias, y es curioso, ella estaba convencida. Pero bueno, si nos parece que lo añade Juanma Frasquet, vamos a cambiar el tercio, Juanma, y nos vamos a meter de lleno en el mundo del Código Da Vinci. ¿Estáis preparados? Ya sabéis la cita, ya sabéis nuestro encuentro, ya sabéis el momento que va a ser mágico, queremos vivirlo con vosotros, a partir de ahora de vosotros depende. Ahora empezamos, segunda parte, Código Da Vinci, descendencia de Jesús, apasionante. Bueno, pues hace 7 días exactamente, ahora acabamos de llegar del velatorio y del entierro de doña María Gómez Cámara, escenas fuertes, impresiones fuertes, pero no menos fuertes teníamos hace 7 días cuando acabamos de llegar de Carcassonne y Rennes-le-Château. El pequeño pueblo donde empezaba una historia apasionante. A mi lado, hoy hay 2 libros muy especiales, uno es El Enigma Sagrado, el otro María Magdalena, esposa de Jesús. Vamos a tratar las áreas que se nos quedaron sin tocar, vamos a decirlo así, del tema del Código Da Vinci. Gracias por la respuesta increíble de todos vosotros a través del 7640. Bueno, llegábamos Carmen y yo a Rennes-le-Château. Hace poco veíamos las imágenes, estábamos grabando en vídeo y se nos ponían los pelos de punta. Ayer mismo grabamos esas imágenes cuando llegábamos en el coche, teníamos que subir porque el Rennes-le-Château está en un alto, está en un monte, y me acuerdo cómo nevaba, cómo se iba acumulando la nieve a los lados, y todo solo íbamos grabando por la cámara con la noche. Incluso ya hay un momento en el que digo, esto parece como la bruja de Blair, porque era verdad, te sentías alguien dentro de un misterio en el que luego descubriríamos allí, in situ, en el lugar donde ocurrieron todos los fenómenos. Pues sentimos verdadero miedo. Y ayer cuando veíamos esas imágenes estaba con nosotros ese reportero indómito que es Fran Contreras y decía, caramba, un sonido. En el coche llevamos esta música y se veía la carretera oscura, imaginaros los árboles, la nieve y al final la figura de esa iglesia extraña, donde un cura encontró algo extraño y puso en la puerta de su iglesia 2 cosas. La inscripción, este es un lugar terrible, y luego la imagen de un demonio. Bueno, ese sacerdote era Berenguer Saunier. El nombre Saunier es uno de los protagonistas de esa novela que está arrasando, que es El Código Da Vinci.
Vamos a recordar un momento, muertos de frío, cuando llegamos y describíamos, plena noche, zona del Aude francés, cómo era ese lugar extraño, donde un sacerdote no menos extraño encontró en un pilar del siglo VI una serie de planos. Unos planos, unas genealogías, unos documentos con los que se hizo de oro, gastó miles de millones de pesetas y dedicó, como en una fiebre, todo a María Magdalena. Los datos indican que encontró algo que tenía que ver con la genealogía de los que se decían descendientes de Cristo. Una herejía, algo que podía hacer peligrar, se pensaba, 1891 exactamente, los pilares de la Iglesia. El Vaticano lo dejaba hacer, él empezaba a construir cosas. Bueno, ¿cómo fue la llegada? Recordamos de nuevo, muy brevemente, a Rennes-le-Château. Bueno, pues en plena noche estamos llegando a Rennes-le-Château y ahora mismo estoy ascendiendo por la carretera que construyera en su día el enigmático cura Berenguer Saunier, culpable de toda esta historia que nos ha traído hasta aquí. Es una carretera llena de vericuetos, sale de un pueblecito muy pequeño que es Coguiza, no hay ni un solo indicativo desde cientos de kilómetros de nada que indique que aquí se encuentra Rennes-le-Château. El pueblo tiene un aspecto, os aseguro, tenebroso, y más en esta noche. Estamos a 1 grado bajo cero, está nevando encima de mí ahora mismo de una forma increíble, y me acerco ahora mismo hasta la pequeña iglesia consagrada a María Magdalena. Con la luz de la noche y una pequeña linterna os puedo asegurar que la escena es de no olvidar. Hay unas gárgolas que sacan la lengua, parecen niños sin pelo que me están mirando ahora mismo, de piedra. Hay una inscripción en la parte del tímpano de la iglesia, triangular, envuelto en rosas y cruces, un símbolo del que imagino que hablaremos largo y tendido en el programa de Milenio 3. Y tanto que hablamos. Este es un lugar terrible. Terribilis es locus iste. Pilar visigótico, lo visitasteis con nosotros, nos dimos una vuelta por allí, vimos Asmodeo, un diablo que miraba un ajedrez, todo dedicado a María Magdalena, pergaminos ocultos, sacerdotes muertos, sacerdotes asesinados, sacerdotes que sabían secretos. Todo lo que toma el Código da Vinci y otros muchos libros surge de ese pequeño pueblo donde un cura enloquece y se hace multimillonario y dedica todo a María Magdalena. Y más o menos la gente de esa zona predica que María Magdalena llegó a Francia con un linaje sagrado, que el grial no era esa copa que todos tenemos en mente, sino que era la línea sanguínea, la descendencia, el linaje, ni más ni menos que del Rabí de Galilea, de Jesús de Nazaret. Y ese pequeño viaje acababa en la villa Betania. No podía ser de otra forma. Él hizo una mansión, nadie sabía dónde estaba el dinero, no se vendió ningún tesoro físico, ese tesoro era un secreto con el que chantajeó a mucha gente, con el que presionó a mucha gente, y era intocable. Berenguer Saunier dijo, ¿cómo pongo de nombre a esta especie de palacio? Pues Villa Betania. ¿Por qué? Betania, donde nació María de Betania, María Magdalena. Allí estábamos, y Carmen Porter, delante de la cama, estábamos solos allí, delante de la cama todavía ahí hecha, donde murió Berenguer Saunier, sin contar a nadie su secreto, se dio cuenta de algunos detalles. Hemos llegado a la habitación, a una estancia grande, con una cama de matrimonio en su centro, y encima de la cabecera de esta cama, un retrato, como no, de María Magdalena. En este lecho es donde falleció el abad Saunier. Aquí es donde pasó sus últimos minutos antes de ser trasladado a la Torre Magdala, el lugar donde, sentado en un sillón, le adorarían todos sus fieles, todos los personajes que había conocido durante toda su vida y que fueron a darle el último adiós. Pero aquí, justo ahora, estamos en la estancia donde Berenguer Saunier falleció. Ahí estábamos, un sacerdote que además no había nacido en ese lugar, fue casi desterrado allí, en un lugar muy especial, en unos montes muy especiales, donde habían sido quemados los cátaros, los últimos herejes, los cátaros que decían que guardaban desde la antigüedad un tesoro, tierra de templarios, tierra de gente que gritaba cristianos contra cristianos entre las llamas, bulas papales como la de Inocencio III, que dijo, como no sé distinguir quién es bueno y quién es malo, qué espíritu es bueno y qué espíritu es maligno de esta gente, los llamados cátaros, quemadlos a todos, que Dios sabrá dónde está el sitio de cada uno. Todo eso ocurría en esa zona, desde la antigüedad, desde la arqueología, un mundo extraño. Y ahí justo está la tradición de María Magdalena, que huye de Tierra Santa con algo en su vientre. El Código da Vinci y su impacto es increíble, internacional, ¿verdad, Carmen? Y le hemos pedido a Javier del Pino, desde Washington, que nos diga qué está pasando en Estados Unidos con este libro, para muchos diabólico, para otros divino.
Ha habido muchas críticas también en torno a este libro. Es polémico porque se mete pues con grandes instancias de la Iglesia, y la verdad es que a nadie deja indiferente cuando lo lee, tanto si te gusta como si no te gusta, por las ideas que ahí se proponen. Pero sobre todo ha sido un impacto mundial, además de en España, que se llevan vendidos casi 500.000 ejemplares en Estados Unidos. Allí ha habido una auténtica revolución por ir a comprar ese libro y leerlo. Ha habido incluso hasta colas de gente intentando comprar, adquirir el libro del Código da Vinci. Y al tiempo, la Iglesia más ortodoxa, pues yendo a la contra. Escuchamos desde Washington la última hora sobre el Código da Vinci, Javier del Pino. Bueno, aquí la pasión por el misterio del Código de Da Vinci ha logrado que la novela de Dan Brown esté a punto de cumplir un año como el libro más vendido del país. Tal es la popularidad que algunos obispos católicos se esfuerzan por recordar al público que la obra es una ficción. En el Catholic Herald, que es una de las principales publicaciones de la Iglesia Católica estadounidense, el obispo de Wisconsin escribía hace poco: no escasean quienes ven en esto una oportunidad para desacreditar a la Iglesia una vez más, después de los escándalos sexuales por los que hemos aceptado ya nuestra culpabilidad. Los lectores han enganchado los anagramas mientras los expertos analizan qué parte del libro parte de la imaginación del autor y qué otra parte tiene su origen en detalles sombríos de la historia. Se han publicado libros enteros sobre el mismo libro y estudios enteros que tratan de descifrar, por ejemplo, hasta qué punto es creíble la teoría sobre una línea de descendencia genética a partir de Jesús y María Magdalena. Tal es el fervor por el libro que los lectores se han volcado también hacia la primera novela del mismo autor, llamada Ángeles y Demonios. Dan Brown, que es un tipo muy reservado, está encerrado desde hace meses en su casa de New Hampshire, no concede entrevistas hasta abril, que es el momento en el que espera tener preparada la segunda parte de la novela. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues ya ese 7640, palabra clave Milenio, nos están llegando muchos mensajes diciendo que dónde pueden adquirir entradas para Belmez. Aquí las libre. entradas no se compran, es entrada libre. Todos aquellos que os acerquéis a Belmez podéis ir y sin ningún problema pues estar viendo cómo hacemos el programa en vivo. Nos dice Fabián, ha salido un libro llamado El último merovingio. ¿Tiene algo que ver? Novela. Me gustaría veros aquí en Jaén. ¿Cómo puedo ir? Pues lo mismo, que acudan allí. Por cierto, novela, pero Carlos, merovingios, ahora vamos a hablar de quiénes eran. Eran supuestamente ese linaje emparentado con la realeza francesa. José María y Aurora nos dicen, después de oír tu programa del viernes, fuimos el fin de semana a Rennes-le-Château. Toma. Alucinante. ¿Por qué entre tantos libros del misterio, al igual que en la Iglesia, aparece de alguna manera el juego del ajedrez? Nos dice Silvia de Bilbao. Símbolo masónico, símbolo extraño, una partida. Os digo la escena que nos encontramos en esa iglesia: el diablo mirando el ajedrez y en el otro lado Jesús de Nazaret. Cuando menos curioso. Carlos desde Valladolid, si hubiese descendencia de Cristo, ¿lo reclamaría la Iglesia? No lo sabemos. Iker, ¿tanta es la relevancia que trae consigo este libro para que todo el mundo hable de él? Besos para todo ese maravilloso equipo. María de Asturias nos dice. Y yo repito que no tenemos nada que ver con el libro, ni con este, ni que nos llevamos ningún tipo de centavo. Nos pregunta la editorial. La editorial es Umbriel, el autor Dan Brown. Porque aquí la gente es muy susceptible, ya sabes, simplemente es un fenómeno social y hay que contar la realidad. Nos espera una hora apasionante. Os dejamos con los servicios informativos y volvemos. La otra realidad. Milenio 3, en la SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. 2:07. Y aquí estamos, Carmen Porter, este que os habla, en espíritu, Katia Rocha y Carlos Barroso, y nuestro compañero con estas músicas, en la nave del misterio, Juanma Frasquet. Ideal para, antes de volver a informaros, porque estéis... Pues bueno, venga a preguntar cosas al 7640, palabra Milenio, no solo sobre el Código da Vinci, no solo sobre, para entrar en el sorteo de ese libro. Ahora yo creo que vamos a tener una hora impresionante en el sentido siguiente, impresionante porque es impresionante lo que dicen los invitados que vamos a tener. Hemos estado hablando con muchos de ellos, a un lado de la barrera, al otro. Este tema es muy polémico. ¿Sabéis que cuando tocamos el tema de Jesús, bueno, no hay otro igual? Y como siempre nos fijamos en lo que nos decís, como este programa en el fondo lo hacéis y lo dirigís vosotros, había varios historiadores que nos escribían: oye, ¿podéis hablar de todo esto? La investigación está fenomenal, pero nos gustaría saber eso de la sangre real, la descendencia, a la luz de los historiadores. Bueno, pues en esta hora vamos a tener gente a favor de ese priorato de Sion, de esa gente que eran los seguidores del linaje de Cristo, de esa teoría, y gente que está totalmente a la contra. Y creo que lo bonito, lo interesante es que en esta hora
vamos a poder quedarnos, quien quiera con la suya, con una opción. Vamos a tener opiniones y algunas muy duras sobre este tema. Pero ante todo, Carmen, es que no hay otra forma, hay que volver a ver muy sucintamente qué va a pasar el viernes que viene, fechas, lugares, cómo ir, no, bueno, eso en el mapa, y además a nivel hotelero creo que hay bastantes plazas tanto en Belmez, en Úbeda, en Jódar, en pueblos cercanos. Esto es el corazón de Jaén, entre Huelma y Jódar. Se puede encontrar es fácil de llegar a Belmez de la Moraleda, y ahí va a ocurrir algo. El viernes, la semana que viene, estaremos en Belmez de la Moraleda haciendo el programa desde allí, haciendo un homenaje a María en su pueblo, muy cerquita de su casa, en esa casa donde llevan 30 años unas caras que siguen plantando cara a la ciencia y a los investigadores. Estaremos allí, la entrada es completamente libre, nos lo preguntáis muchos a través de ese 7640. Vais allí, os sentáis en las 500 plazas. Donde se pueda. Si es fuera, saldremos fuera, estaremos con vosotros. Claro que sí, podéis llevar los libros para que os los firmemos. Queremos compartir una jornada con vosotros, entablar conversaciones, entablar una bonita amistad. Claro que sí, con todos esos amigos de Milenio 3. Viernes, 12 de la noche, Belmez de la Moraleda, programa especial, homenaje a María Gómez Cámara. Y lo más importante, estarán todos los investigadores, estará toda la gente que ha investigado, habrá sorpresas desde el punto de vista de la policía, de investigadores que pocas veces hablarían de este tema y que ahora quizá puedan dar un primer paso a hablar. Vamos a saber muchas historias, va a estar con nosotros un montón de gente, entre ellos por ejemplo el compañero Luis Mariano Fernández con los últimos datos también, ha estado muy cerca de un montón de historias nuevas en torno a las nuevas caras. ¿Nuevas caras? Bueno, yo no he dicho nada, pero vamos a ver cosas. Y como hicimos en Sevilla, desde las 12 hasta la 1:30, espectáculo, bueno, pues audiovisual solo para los que estemos allí, es lógico, pero a partir de la 1:30 compartimos y nos unimos, por supuesto, a toda la red a través de la radio, así que ya lo sabéis. Y cosa importante, que nadie se olvide, antes de seguir con el enigma del Código Da Vinci, es que nosotros tenemos un programa el domingo de 3 a 4, como siempre, y hay una sección que ya es la estrella, y que, lo puedo decir a nivel de coleguismo, se lo están currando el equipo de producción de la cadena SER, Armando Marino Revilla. Nos preguntabais y nos decís qué casos queréis que fueran dramatizados. Bueno, pues esto es un adelanto, pequeño adelanto. Toda la historia, por supuesto, el domingo. ¿Os acordáis de un crimen perfecto? Se habló de sectas, de encapuchados, de enajenados, no hubo huellas. Terrorífico. Hemos revivido y dramatizado algo que ocurrió a la hora de la siesta en 1975. Alguien sembró el pánico hace unos cuantos años en el Cortijo de los Galindos. El largo pasillo de Losetas guardaba cierto frescor. Todo permanecía oscuro y en total silencio. ¿Está oyendo lo que yo? Devorados por el miedo y muy cerca el uno del otro, los agentes fueron avanzando hasta el final del pasillo. Escuche. ¿Lo oye? Esto sale de aquí. ¿Cómo es posible? La habitación está cerrada con llave, pero ahí dentro tiene que haber alguien. Espera, ya no se escucha nada. Pero abra sin contemplaciones, que yo le cubro. Las caras de Belmez, el mayor misterio español de todos los tiempos, se merecen una noche de radio como esta. Por vez primera, se emitirá en vivo desde Belmez de la Moraleda, ante el público, con testimonios y documentos impactantes, en un espectáculo audiovisual que pasará a la historia. Estáis todos invitados. Este viernes de 1:30 a 3 de la madrugada y el domingo de 3 a 4. Milenio 3 con Iker Jiménez. Cadena SER, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. ¿Y dónde nos habíamos quedado, amigos? En ese cura extraño, en esos papiros, legajos, cuidadosamente sellados dentro de un pilar visigótico. Bueno, pues ahí empiezan las investigaciones y en los años 50, alguien que vuelve a reivindicar estos hechos extraños da la información de lo que se encontró ese sacerdote. Y empieza a hablar del llamado priorato de Sion, que si no recuerdo mal, Carmen, desmiénteme o no, es una de las también raíces del libro El Código Da Vinci, y toda la gente nos lo preguntaba y nos está preguntando ahora, ¿el priorato de Sion existe de verdad o no? Es la principal raíz en la que se basa pues casi toda la novela del Código Da Vinci. Aunque no destripamos nada. No, por supuesto que no. Para aquellos que no lo han leído, que no se preocupen porque no vamos a destripar nada del libro. Pues sí, se centra en unos sacerdotes que pertenecen a esa orden que según algunos investigadores sí que existió, según otros historiadores dicen que no.
pero el caso es que la tradición nos cuenta que era la que se encargaba de proteger a la descendencia de Jesús. Estaban unidos al Temple, estaban unidos a la Orden del Temple. Por decirlo de alguna forma, los templarios eran el brazo armado del Priorato de Sion. El Priorato de Sion, pues hay una escisión entre los dos grupos y el Priorato de Sion se va hacia Francia. Es entonces cuando siguen, y toda la historia de los merovingios que luego contaremos, y se unen con ellos, se une la familia, la descendencia de Jesús con los merovingios. Bueno, una historia complicadísima, pero ficción o realidad. Recordamos cómo Guijarro, Josep Guijarro, autor del Tesoro Oculto de los Templarios, nos definía muy rápidamente, ¿qué era esto del Priorato de Sion? Por cierto, en Rennes-le-Château es que nosotros solo encontrábamos OPS, PS, en los jeroglíficos por toda la iglesia, la palabra Sion. ¿Qué es el Priorato de Sion? Respecto al Priorato de Sion hay dos partes. La primera está documentada históricamente y nadie la pone en duda. Cuando Godofredo de Bouillon llega a Tierra Santa en el año 1099 y recupera Jerusalén para los cruzados, se instala en una pequeña ermita bizantina en el monte Sion y funda junto a otros caballeros la denominada Orden del Priorato de Sion. Es una organización que a partir de entonces tiene una validez histórica hasta prácticamente el año 1273, con la pérdida de San Juan de Acre. Los templarios pierden varias fortalezas y parece que hay una escisión en el seno de la orden templaria, en la que el Priorato de Sion históricamente se pierde en la noche de los tiempos. Ahora bien, en los años 50, tres autores británicos, los de Holy Grail, Holy Blood, el Enigma Sagrado, traducido al español, encuentran una genealogía de grandes maestres que desde ese tiempo, desde el año 1099, habría permanecido oculta hasta la actualidad. Hoy día se habla que el gran maestre del Priorato de Sion está nada más y nada menos que en Cataluña. En Cataluña, bueno. Priorato de Sion, María Magdalena, prostituta según la versión oficial de las Sagradas Escrituras, redimida, y sin embargo, según estas personas, auténtica esposa de Jesús, por la que sentía el rabí de Galilea una especial devoción. De ahí nacería un fruto, un grial, el sang grial, el sang gral, la sangre real. Bueno, son teorías. Este libro que tengo aquí, y como siempre hago sonar, este libro difícil de encontrar, el Enigma Sagrado, es el primero que pone en tela de juicio toda esta historia del Priorato de Sion y monta una escandalera que todavía no se ha apagado. Pasa que Dan Brown coge estas historias, muchos se creen que es novela, ¿no? Son hechos reales, él lo hace maravillosamente y la polémica ya habéis oído a Javier del Pino en todo el mundo. Bueno, ¿queréis que empecemos un auténtico debate? A partir de ahora, 7640 Palabra Milenio, queremos saber vuestra opinión. Ahora ya no, incluso, bueno, preguntas lo que queráis, pero vuestra opinión también. Pero vamos a escuchar a personas de un lado y del otro. Porque aquí, ya sabéis, solo somos un grupo de periodistas. Hemos llamado a los que saben de esto de verdad, han hablado unas cosas, otras. Lo que nos hemos dado cuenta, hay investigadores a día de hoy, 2004, obsesionados casi, apasionados con el Priorato de Sion, como una realidad que va mucho más allá del tema de los merovingios, de esa dinastía después de los visigodos, que supuestamente había entroncado sanguíneamente con esos viejísimos, antiquísimos descendientes de Jesús. Hay mucho más, según ellos. Hay una trama política, hay una trama de personas muy importantes, luego leeremos la lista, que han tenido designio y mano firme en lo que han sido los cambios políticos, económicos. ¿Esto es una novela o es una ficción? Nos habla en realidad, de verdad, el director de Año Cero, primera pica en Flandes en este programa, Enrique de Vicente. Yo he investigado el tema personalmente, conozco a muchos de sus protagonistas, o les he conocido, y puedo decir que la historia es radicalmente distinta a lo que se cuenta. En 1956 hay un grupo de gente, sobre el que tendríamos que hablar con mucho detenimiento porque conozco perfectamente su vida y memorias, que empiezan a afirmar, digamos, ser una sociedad secreta, cuyo origen se remonta a la conquista de Jerusalén. Aseguran que en ese origen, que se llamarían la Orden de Nuestra Señora del Monte de Sion, habrían dado nacimiento a los templarios, y que a lo largo de la historia han estado detrás de toda una serie de movimientos como los Rosacruces, la masonería y un larguísimo etcétera, y detrás de toda una serie de movimientos políticos, religiosos, etcétera. Para que nos entendamos, y yo sé que a veces soy muy pesado, pero yo no lo digo porque vosotros creo que no entendáis, sino porque sé que entendéis bastante más que yo. Es que yo intento siempre refrescarme, como decimos en los ordenadores, ¿no?, aquí en la radio, o reactualizarme. Es decir, María Magdalena, Jesús de Nazaret,
supuesta unión, linaje sagrado y gente que nace para proteger los intereses de esa gente que un día tendría que volver al trono. Perfecto. Enrique dice que hoy hay esa gente, que existe, que toma decisiones. Bueno, pues vamos al lado contrario, ¿os parece? Nosotros, por mucho que digan algunos, no somos ningún programa ocultista, que estamos a favor de nadie. La muestra, que llamamos a un catedrático, doctor en Historia, doctor en Derecho, buen amigo de este programa, escéptico, César Vidal Manzanares. Dentro de poco se acaba un libro del Islam que recomendamos y le preguntamos: oye César, Enrique nos acaba de decir que el priorato existe, que el priorato toma decisiones, que en Francia sobre todo es un gran poder. ¿Tú qué opinas del priorato de Sion? Hombre, a mí eso me parece, visto desde la perspectiva del historiador, una absoluta tomadura de pelo, ¿no? Por un lado no es original, es decir, las pretensiones, por ejemplo, de los merovingios de tener alguna relación de parentesco lejana con Jesús, pues bueno, arranca prácticamente desde la Edad Media y en ese sentido no es nada nuevo. Esto es algo que también ha aparecido en algunos libros, no novelas, pero sí libros de pseudohistoria, pues yo diría que en los últimos 30 años, pero lo que es el hecho como tal, pues es un absoluto disparate. Es decir, no tenemos ninguna constancia en las fuentes de que Jesús estuviera casado, no tenemos todavía menos constancia de que mantuviera alguna relación con María Magdalena, más allá del hecho, como dicen los evangelios, de que María pues había padecido de la posesión demoníaca y de alguna manera se vio liberada por ella, y en fin, estos son los datos con los que contamos históricamente, no tenemos más. ¿No tenemos más o sí tenemos más? Por cierto, Carmen, posesión demoníaca. A María Magdalena se le exorciza, ¿y te acuerdas? Dos cosas: el diablo, obsesión total con el diablo por parte de este cura que empieza toda esta historia, o que recupera esta historia para la modernidad, y el Rituale Romanum, que le casi pillamos ahí prestado entre los ropajes y los restos de libros de Berenguer Sonier, ¿no? Pero ¿qué dice la gente? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Se está poniendo de un lado, por ejemplo, con Enrique o con César Vidal? Fíjate, Iker, antes de pasar a ver lo que dicen nuestros amigos en el 7640, hay un capítulo en Lucas, el capítulo 8, versículo 2, que hace referencia a María Magdalena y ese exorcismo. Dice: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. A mí me chocó ver allí el Rituale Romanum y también a Asmodeo recibiéndonos en la puerta de Rennes-le-Château, en esa iglesia. Por cierto, Asmodeo, yo lo hablaba ahí con algunos compañeros de la SER. ¿Por qué puso ese cura de repente un demonio en su puerta? Es que era un demonio muy particular, el demonio cojuelo. Era un diablo que le llamaban Asmodeo, que hizo, según la leyenda, el templo de Salomón. Ese diablo se representaba como el guardián del tesoro. Y nos preguntamos: ay, Asmodeo, ¿qué tesoro estabas guardando? ¿Acaso esos papiros con el gran secreto de Jesús? Amigos que nos preguntan qué hay de verdad en lo de los cuadros de Da Vinci, La Última Cena y La Virgen en las Rocas. Qué bueno, ahora vamos con ello, con Nacho Ares, con Javier Sierra, con historiadores, perfecto. ¿Por qué los actuales descendientes de Cristo no salen a la luz y reclaman el trono de Israel? Nos pregunta Julia desde Málaga. Pues Julia, una buenísima pregunta, porque hay uno, Pierre Plantard, fue quizá el más famoso. Primero, la orden del priorato de Sion tenía un motivo de ser: secretismo. Es decir, no se podía saber, solo los miembros podían saberla. Por eso no era una sociedad discreta como hay, sino auténticamente secreta. Parece que a partir de los años 50, y aquí hay mucha polémica, y puede haber se habló de manipulación mental, de hacer creer a una gente cómo se comportaría entre un grupo de elegidos, historias de todo tipo, pero un tal Pierre Plantard era el que se decía maestre del priorato de Sion. Y luego, si queréis, volvemos a dar la lista del priorato de Sion y nos vamos a quedar francamente alucinados. ¿Por qué no han salido a la luz? Pues o porque es una mentira o porque es una gran verdad. Soy Félix. El fin de semana pasado fui a Rennes-le-Château, solo, desde Sevilla, y allí me encontré con un grupo de oyentes de Milenio 3. Iré a veros a Belmed. Madre mía. Bueno, la señora que cuidaba de aquel lugar se tuvo que quedar alucinada, porque nos dijo que en muchos días no había ido prácticamente nadie por el tiempo, por el temporal que hacía. Habrán visto la sonrisa de Asmodeo mirando al suelo, y Asmodeo habrá dicho: ¿cuánta gente últimamente? No tiene precio, no tiene precio. Otro amigo que nos dice: menuda alegoría lo del demonio, el ajedrez. ¿Y la estatua de Jesús? ¿Habéis dicho? El ajedrez es nuestro mundo y el demonio y Jesús luchan por nosotros. Esa es la definición que todos los ocultistas tienen de esta historia. ¿Podría tener una relación directa el ajedrez con la lucha entre el bien y el mal? Nos pregunta Sofía de Puerto Sagunto. Exactamente. Eso que dicen, no yo, cuidado, sino los que saben de esto.
Dicen algo en el libro sobre Monsegur. Nací y viví muy cerca y me apasiona el tema cátaro. Manuel, desde Vitoria. Los cátaros van a ser, amigo y paisano de Vitoria, los cátaros van a ser un programa aparte. Hemos hablado de las grandes herejías, es apasionante. Los cristianos de la Iglesia Católica quemando cristianos, niños, mujeres, y esa escena en que ellos se metían en el fuego en Monsegur. Monsegur está a un tiro de piedra, estuvimos en Monsegur también, ¿verdad, Carmen? Y todo se mezcla en esa zona. ¿Por qué? David desde Madrid nos pregunta: ¿quién sería la madre de un posible descendiente de Jesús? Además, ¿cuál es vuestro horario completo del programa? Pues el horario es todos los viernes, la madrugada del viernes a sábado de 1:30 a 3 y los domingos de 3 a 4 de la mañana. ¿Y sorteamos? 3 libros del Código Da Vinci de Dan Brown, editorial Umbriel. Y yo aquí, junto al micrófono, tengo un libro, ese libro El Enigma Sagrado, lo publicó Martín Roca. Estoy seguro que van a ser muchos libros, como hablaba en el último Merovingio, sobre esta historia, porque la gente quiere saber qué de verdad de ficción. Pero fíjate, Carmen, qué curioso este libro que batió récords, que fue una increíble amalgama de polémicas. Primer libro en castellano donde se hablaba de ese enigma sagrado, autores Bayent, Leigh y Lincoln, de la BBC. El prólogo, ¿sabes de quién era? Pues de un auténtico clásico, Juan García Tienza. El hombre, auténtico escritor y contador de la historia, que les ha enseñado a pasear, a caminar por la España más desconocida. Y para mí, de verdad, que os digo que es un orgullo haber estado charlando con Juan García Tienza para intentar preguntarle lo que vosotros habéis preguntado toda esta semana. Lo que me ha respondido sobre el Priorato de Sion me ha dejado alucinado. Él prologó este libro y dijo que había una gran verdad. Ocurrió hace 20 años. ¿Qué piensa hoy Juan García Tienza, que él en su parte avaló esta historia del Priorato de Sion? Le escuchamos. Porque en aquel momento, cuando conocí por primera vez el libro, entonces estaba todavía muy influido por toda aquella cosa del Priorato de Sion y todo esto que hubo, que luego más o menos se descubrió que no es que fuera una trampa, pero que había ahí toda una misterio más o menos provocado, que tenía otros intereses posteriores a los que aparecieron en el libro aquel, sobre todo de elementos muy de extrema derecha, empeñados en hacer otro tipo de política. O sea que ahora también está la teoría de la conspiración política, de una gente que quería volver a hacer un trono, digamos, a reinstaurar una monarquía francesa, porque había un derecho casi divino, de una estirpe real. Claro, ya la polémica es total. O sea, a veces pensamos que hasta Dan Brown se ha quedado corto. Hay muchas más cosas. Y muertes. ¿Recuerdas, Carmen, que las muertes no es de tiempo? Comentaremos alguna, si te parece. Alguna historia absolutamente extraña, curas que fallecían, investigadores que tenían documentos de esta historia y también aparecieron muertos. Increíble. Como increíble es que cuando llamamos a otro investigador, historiador y absolutamente escéptico habitualmente, como es don Juan Eslava Galán, uno espera que responda pues como César Vidal, tomaduro de pelo. Esto del sangre real, la sangre real, Madalena y Jesús de Nazaret, pues también nos sorprendió el Premio Planeta y gran historiador e investigador don Juan Eslava Galán. Yo creo que el historiador tiene que someterlo todo a escrutinio, ¿no? Y que cuando sometemos a escrutinio, pues efectivamente la estirpe merovingia pudiera proceder de la sangre real, de Virial, como sabemos, ¿no? Que sería la sangre real transmitida por los sucesores de Cristo, ¿no? Pues, como tengamos en cuenta que es que Cristo, desde este punto de vista, Cristo procede de la sangre de David y se va transmitiendo el derecho real, el derecho divino se va transmitiendo, bueno, pues como pasa en las monarquías de Occidente, que la copian, todo esto lo copian todas las monarquías de Occidente, ¿no? Bueno, pues sí, pudiera ser, ¿no? Pero todas estas mistificaciones que estamos viendo, repito, en novelas, etcétera, pues hombre, son sobre todo, es decir, sobre algunos indicios que pueden ser ciertos, luego lo que hay son muchas lucubraciones de novelistas, que por otra parte esa es su obligación, lucubrar e inventar e imaginar. Bueno, pues sigue el debate y siguen vuestras preguntas. Juan García Tienza, entonces si el Priorato de Sion es falso, como tú dices, o por lo menos no falso, sino que no es lo mismo esa especie de orden de caballeros del monte Sion, del medievo, que pudo ser importante, no tiene ningún nexo de unión con estos que surgen en la Biblioteca Nacional de París dejando unos documentos en plan orden secreta. Bueno, pues entonces también es incierto todo eso del linaje de Jesús, es solo una leyenda, no hay pruebas. Juan García Tienza, ¿qué opinas tú ahora, no del priorato, sino de esa posibilidad del linaje sagrado? No puede descartarse por completo, pero en gran parte sí.
sobre todo porque el priorato de Sion y los que lo inventaron no tenían una demostración clara de que la Magdalena, la presunta esposa de Jesús, hubiera podido soltar a Europa y nada menos que crear todo un linaje real. Y es que, Carmen, si hacemos caso de esos documentos que aparecen en la Biblioteca Nacional de París, año 56, que vuelven locos a todos los investigadores, que puede haber una mano oculta, es lo que dicen muchos, ¿no? Por cierto, estar con los ojos bien abiertos, porque al final hay una gran noticia, ¿eh? Al final hay una noticia importante que tiene que ver con Rennes-le-Château, y es un descubrimiento muy reciente. Para añadir más leña al fuego, descubrimiento arqueológico en Rennes-le-Château. Así que estar atentos. Una lista muy amplia que se empieza con ¿quién? En esos planos de Berenguer-Saunier, relacionado con todo eso, hay una serie de nombres que se paraban en esos planos en el año 1900 o 1890 y pico, pero que luego seguían supuestamente. Esto lo inventaron personas en los años 50 para hacer creer algo a alguien, para intentar esa quizá intentona de subir al poder. Bueno, Carmen, recordemos un poco quiénes realmente estaban en esos documentos como integrantes, como grandes maestres del Priorato de Sion. Hay que decir que los grandes maestres iban pasando de uno en otro, iban siendo elegidos tras la muerte de uno. El primero de ellos se cita a Jean de Guisors, de 1188 a 1220. Y curiosamente Guisors, que es una de las plazas fuertes de los templarios en Francia, donde ocurrieron miles de cosas, ¿no? De 1398 a 1418 fue gran maestre del Priorato de Sion Nicolas Flamel. Flamel, uno de los grandes alquimistas, la alquimia casi considerada como ciencia, y que aparece en esos documentos. Sandro Filippepi, de 1483 a 1510. O lo que es lo mismo, Botticelli, uno de esos grandes magos del pincel. ¿Qué demonios tendría que ver Botticelli o el que viene ahora? Luego lo vamos a descubrir, porque ¿quién viene ahora? Su sucesor, Leonardo da Vinci, de 1510 a 1519, fue también gran maestre. Según estos documentos. Isaac Newton, de 1691 a 1727, o Claude Debussy, de 1885 a 1918. Y acabando con Cocteau y dicen después con este Pierre Plantard. Ahora, nos decía Josep Guijarro, que un importantísimo empresario, abogado, político, yo no lo sé, catalán. Bueno, pues fíjate, además hay un mensaje en el 7640, palabra clave milenio, que hace referencia a eso. Marc nos dice: en los ambientes ocultistas de Barcelona se dice de siempre, he oído hablar del gran maestre del Priorat de Sion. Todos hablan de él, nadie le conoce. Pues a ver si nos dan un nombre. Yo me espero ya cualquier cosa. Que nos escriba al 7640, palabra clave milenio, y entrarán en el sorteo de esos 3 libros. Sí, pero yo me voy a quedar más alucinado todavía. ¿Te acuerdas de Enrique de Vicente, no? Que estaba por ahí revoloteando en un principio diciendo que él sabía que eso no es ninguna ficción, que esto... Pues es lo que te dice Enrique de Vicente ahora mismo, o lo que va a decirnos. Mejor escucharlo. Parece que hay un nuevo priorato, uno que ya está funcionando, uno que se escindió y que está moviendo los hilos del mundo. Realidad, ficción, conspiranoia. Bueno, escuchad y opinad. Los que pretenden ser la sociedad secreta del Priorato de Sion, hemos dicho antes, 1956, digamos, soltaron una genealogía de grandes maestres del Priorato, de la que luego, y esto no lo ha contado nadie, se han desdicho en el segundo Priorato de Sion. Y en esa segunda genealogía de los grandes maestres niegan totalmente que Leonardo y otra serie, Botticelli y otra serie de gente hayan sido grandes maestres del Priorato, y entroncan con otra serie de familias nobles del sur de Francia. Es decir, los propios miembros del Priorato niegan que hayan sido grandes maestres del Priorato. Otra cosa es que, ciertamente, Leonardo, Botticelli y otra serie de personajes fueron ocultistas, hermetistas, y dejaron en sus cuadros. No hay ninguna duda. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. No hay ninguna duda, dice Enrique de Vicente. Y gracias por la premisa, Enrique. Todo esto de que ellos, se desdijeron de lo que en un principio parecía en esos documentos. Leonardo, Botticelli, simbología, vamos a hablar de ello. Si hay una frase célebre en toda la historia de Rennes-le-Château, que aparece en cuadros, que aparece en tumbas, que aparece en lápidas, que aparece en instrumentos a modo de gárgolas,
es que hay unas palabras que la historia de este cura, enloquecido para unos, enviado para otros, va dejando por ahí. Aparte de Priorato de Sion, dejaba otras palabras. ¿Qué palabras eran esas? ¿Qué frase tan extraña era esa? Pues nada más y nada menos que una frase escrita en latín: et in Arcadia ego. Y en la Arcadia yo, sería la traducción literal. Y en la Arcadia yo, bien. La iglesia y en la Arcadia yo. En algunas tumbas de familias de origen templario, en ese cementerio tremendo de Rennes-le-Château, y en la Arcadia yo. Bueno, y resulta que parece que hay cuadros de grandes artistas de mucho antes de este final del 19, principio del 20, que ponían lo mismo en algunos cuadros. Por ejemplo, Poussin, ¿no? Nicolás Poussin. Nada más y nada menos que titula uno de sus cuadros Los pastores de la Arcadia, y hay una tumba en ese cuadro en el que la inscripción de la tumba se puede leer perfectamente: et in Arcadia ego. Y muchos decían que ese era una especie de distintivo, de clave, que solo sabían utilizar los miembros de este Priorato de Sion, y que ocultaba algo así como el verdadero nombre de Dios, o alguna historia de este tipo, ¿no? También esa misma inscripción se podía ver en la tumba de Marie Negret d'Arbès, una de las familias más poderosas de Rennes-le-Château, en la que Berenguer Saunier destroza esa tumba porque cree que oculta algún mensaje. O sea, la imagen es en el cementerio de noche, un sacerdote picando la tumba. ¿Por qué? Pues porque quería quitar varias pistas que llevaban hacia algún secreto. Pistas que le había dejado porque esa tumba había sido esculpida por uno de sus antecesores. Al parecer, el sacerdote que guardó allí esos rollos en los que presuntamente estaban esas genealogías ocultas, y algo que llevaba hacia un tesoro. Lo que fuera ya no lo sabemos. Berenguer Saunier quiso acabar con ello porque podía alguien robarle ese secreto. Hay muchos que han variado esas palabras y han hecho otras composiciones, porque et in Arcadia ego no lleva ningún verbo, y en la Arcadia yo qué. Algunos han cambiado y dicen Arcam Dei tango, estoy tocando la tumba de Dios, o itego arcana Dei, fuera, yo oculto los secretos de Dios. Claro, pero también hay que decir que cambiar las letras, bueno, pues uno puede pensar en mil cosas. ¿Qué piensa la gente, Carmen? ¿Qué está diciendo la gente ahora mismo? Pues, por ejemplo, Lillo nos dice, sobre el linaje lo cuenta Sir Lawrence Garner en La herencia del Santo Grial. Los Estuardo son los herederos del linaje. O sea, que hay varios linajes que se ocupan de pelearse por un linaje. Curiosísimo. Juan nos dice, Jesús, descendiente de David, quiso recuperar el reino de los judíos, de mano de los romanos, aliado con Juan Bautista, emblema máximo de los templarios. Vamos a observar ahora cómo muchos artistas de la talla de Leonardo adoraban especialmente a Juan Bautista, como lo hacían algunas herejías, que creían que el enviado de verdad era Juan Bautista y no Jesús. Yo me quedo francamente alucinado. Sento nos dice, estoy en Reims, Francia. La semana pasada me hicisteis coger el mapa para ubicar el pueblo, y hoy también. Nos escribe desde Francia. Pues un saludo para el país galo. ¿Y por qué no iba a ser? De hecho, se dice que las bodas de Caná, nos escribe un amigo, fue la suya. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno. ¿Alguien me explica por qué María Magdalena ha sido una de las más pintadas de la historia? Bueno, curiosísimo. Hay una teoría de que las bodas de Caná era la boda del propio Jesús, que él servía el vino, una serie de cosas. Bueno, vamos con todo ello, ¿os parece? Hablábamos de Arcadia ego, hablábamos de códigos escritos en lugares muy concretos para que solo algunos ojos entendidos, que no son los nuestros, desgraciadamente, los leyesen. César Vidal, escéptico donde los haya, historiador, doctor en Derecho, ahí sí que dice que claro que hay misterio. Pero no cabe la menor duda de que efectivamente sí hay toda una simbología que encontramos, por ejemplo, en edificios de carácter religioso, como pueden ser muchas de las catedrales góticas, y que esa simbología en muchas ocasiones es una simbología no en el sentido de apuntar a la isla del tesoro o la iglesia del tesoro, sino en el sentido de hacer referencia a mensajes de contenido oculto que en un porcentaje elevadísimo de los casos además son anticristianos. Entonces yo creo que eso, sí, esa es una realidad que está atestada, que efectivamente aparece en multitud de fuentes artísticas y no tiene más vuelta de hoja. En el caso, por ejemplo, de la pintura de Botticelli o la pintura de Leonardo, yo creo que no. Yo creo que ahí jugamos ya evidentemente con un elemento de imaginación, porque son pintores muy transparentes. Es decir, si estuviéramos hablando, por ejemplo, del Bosco, pues no cabe la menor duda de que el Bosco es un gran simbolista, por definición, que hay todo un mensaje
no diría ocultista, pero sí oculto en la pintura del Bosco, pues presente por ejemplo en el Jardín de las Delicias o en el Carro de Leno, etcétera, etcétera, pero no es algo que aparezca por ejemplo en Leonardo, que por otro lado despreciaba bastante la pintura. Es decir, Leonardo, cuando quiso dejar constancia de buena parte de sus intuiciones, que a veces eran geniales y en otros casos pues se acercaban más a lo delirante, generalmente las dejó escritas, entre otras cosas porque a él la pintura era algo que no le atraía especialmente, tenía mucho más interés por una visión global que incluía por ejemplo lo científico, y no deja de ser interesante que incluso buena parte de los cuadernos de Leonardo él los escribiera al revés, es decir, él quería dejar constancia de lo que él pensaba y lo que creía sobre muchos temas, y quería además que eso se mantuviera oculto hasta que alguien diera con la clave, y la clave fue simplemente colocar frente a un espejo algunos de los textos de Leonardo y ver que se podían leer cuando se reflejaban en un espejo porque escribía al revés. Eso es de genio, ¿eh? Eso es de Leonardo. ¿Y qué bien se explica, César Vidal? Leonardo escribiendo al revés para que solo a través de la magia de un espejo pudiéramos saber lo que ocultaban sus escritos. ¿Ese es o no es el código da Vinci? Historia pura y dura, apasionante. Y vamos de historiador a historiador, y a director de la revista de arqueología y compañero de este programa, Nacho Ares. Él en un libro maravilloso, recomendado totalmente, La historia perdida, del Archivo del Misterio, La historia perdida, mucho antes del Código da Vinci, habla de la Magdalena, de la Última Cena, de si es Magdalena la que está junto a Jesús, de extrañas figuras y símbolos en ese cuadro, y de los misterios de Leonardo. Le preguntamos, Nacho, ¿es cierto que hubo una serie de pintores, Pilato de Sion sí o no? No lo sabemos, pero que de repente, como ese cura francés, sintieron una increíble pasión por Magdalena y empezaron a ubicar toda su pintura y su casi vida en torno a María Magdalena? Nos responde Nacho Ares. Parece, y esto sí que es cierto, ya exista o no el Pilato de Sion en la antigüedad, sí que es real que muchos artistas, ya desde la Edad Media, Leonardo da Vinci entre ellos por supuestísimo ya en el Renacimiento, fueron los herederos de la idea de que María Magdalena, esposa de Jesús, habría que decirlo, sin temor a posibles represalias por parte de la Iglesia, si me permites la expresión, pues es quizás uno de los grandes enigmas de la Iglesia, de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, que todavía siguen ahí un poco en pie, ¿no? La Magdalena como figura importante y que vamos a desgajar en la historia del arte. Tienes otro libro encima de la mesa, un ejemplo de cómo ha calado esta figura hasta en personas escépticas. Pues sí, la verdad es que sí, un libro escrito por Margaret Starbit, se titula María Magdalena, esposa de Jesús, y luego lleva un subtítulo, Por fin se revela el misterio del enigma sagrado. Y ella era escéptica, teóloga e historiadora escéptica. Completamente, ella lee el enigma sagrado y piensa que todo esto se trata de una tontería, y decide investigar por ella misma qué fue de María Magdalena, y si es verdad que hubo una historia oculta detrás de ella, incluso si es verdad que, como decían, la tradición, viajó hasta Francia ya con una descendencia o incluso embarazada de una hija que algunos dan un nombre, Sara. Y esta mujer pues acabó hablando de la dinastía de los reyes merovingios, de los cátaros y los templarios, de su unión con ellos, de las leyendas. También hace referencia a algunas cartas del tarot que tienen que ver con la Magdalena y sobre todo a cómo se la ha tratado. Exacto, al maltrato. Exactamente. Al maltrato de María Magdalena en la historia, a un personaje oculto, a un personaje que han querido con el paso del tiempo quitarle su auténtica importancia. ¿Por qué? Porque quizá tenía demasiada importancia. Bueno, hablamos de la Iglesia, nos metemos en los misterios de la Iglesia, Carmen, como dice tu libro. Sí. Bueno, hay un especialista que es clave, ¿no? ¿Qué amigo tenemos y compañero del programa que sea periodista del Vaticano, sacerdote y que anda por el Archivo Vaticano como Pedro por su casa? Pues Manuel Robles, ¿quién iba a ser nuestro sacerdote al que siempre acudimos en estos temas? También para que nos dé la opinión de la Iglesia, porque como sabéis, contamos con el escéptico, con la Iglesia, con todos los puntos de vista. Queremos que vosotros seáis los que opinéis. Bueno, ¿por qué Magdalena es tan misteriosa? ¿Por qué se le une o algunos han querido unirla a Jesús?
Opinión y versión de la Iglesia. Manuel Robles, periodista del Vaticano. Surge porque indudablemente la figura de Jesucristo es misteriosa, es inabarcable. Entonces es muy fácil a un personaje, vamos a llamar misterioso, inabarcable, el unirlo a otra persona donde a lo largo de los siglos la popularidad popular pues la ha cubierto un poco de leyenda. Y entonces es muy fácil, ¿por qué no un personaje como es Jesús, atractivo, con don de gentes, al que le sigue multitud de personas, que está con todos, que se acerca a todos, ¿por qué no meter, diríamos, en ese misterio pues un tema tan normal y tan corriente como es el amor humano, ¿no? Y sobre todo pues el amor de una persona a la que ha tratado, a la que ha conocido, y lo que dice el Evangelio de María Magdalena es que lo único que hizo Jesús es expulsarle los 7 demonios. ¿Por qué no meter ese ingrediente que es siempre tan atractivo, que tiene tanto tirón y que sirve en definitiva para que esta figura que no es fácil de abarcar pues quede para unos en que no es posible, que eso no puede ser y tal y cual, y para otros pues hombre, ¿por qué no? Pues no veo nada malo, pues me parece normal. ¿Por qué no le iba a pasar a Jesús lo mismo que le pasa a todos los hombres y a todas las personas que tiene la inclinación a tener un amor humano y a casarse, etcétera? Sorprendente, Manuel Robles, periodista de La Razón y compañero que conoce el Vaticano perfectamente. Pero ¿es posible que a partir de los años 50, con esos documentos dignos de una trama en la Biblioteca de París, con documentos de la antigüedad, ¿es posible que Jesús estuviera casado y que no quede nada en las escrituras? ¿O acaso alguien lo borró, como hacía Berenguer Sonier con las tumbas en la noche de Rennes-le-Château? Esto es una historia de códigos, de encriptadores y de borradores, desde luego. ¿Cómo no ha quedado nada de esa supuesta unión? Responde Manuel Robles. Jesús de Nazaret, por ejemplo, leyendo el Evangelio atentamente, o leyendo todo el Nuevo Testamento, se ve que si hubiera habido algo, las disputas que tiene, por ejemplo, con los fariseos, se lo hubieran echado en cara enseguida. Le echan en cara que es amigo de pecadores, que trata con todos. Pero si hubiera habido algo en este sentido, aparecería perfectamente como todas las cosas que le echaban en cara. O sea, el hecho de no querer reconocer su profetismo, no querer reconocer su divinidad, el hecho de no querer reconocer cuando curaba en sábado. O sea, si hubiera tenido una relación con una mujer, hubiera salido perfectamente, porque era un modo de dar caña estupendo, ¿no? Entonces, yo pienso que son dos personajes, Jesús, indudablemente de Nazaret, inabarcable, y María Magdalena, un personaje de leyenda. Cualquier escritor con imaginación, con categoría, con nivel, los puede unir y puede sacar pues una historia literaria estupenda, pero no casa los amores de Jesús con María Magdalena, y no casa tampoco mucho menos el haber fundado una familia y el haber tenido una descendencia, porque el objetivo de Jesucristo era otro totalmente distinto. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Era otra la misión de Jesús? ¿Puede ser esto posible? ¿Estáis de acuerdo con el sacerdote y periodista Manuel Robles? ¿Con los historiadores? ¿Casa o no casa? Nunca mejor dicho. Yo se lo pregunté a Slava Galán, historiador, escritor, Premio Planeta, un auténtico erudito de este tema, que ha investigado mucho las raíces de esta historia en España. Otro programa. Juan Slava Galán, ¿Jesús casado? ¿A ti cómo te suena eso? Muy posiblemente él conocía lo de la Magdalena. Es una cosa que en Francia, en esa zona de Francia, además, bueno, me refiero al Languedoc y a la Provenza en particular, ¿no? Hay tradiciones bastante fundadas que dicen que, bueno, que la Magdalena fue a parar ahí, las tres Marías de Saint-Marie-le-Mer, todo esto que sería muy largo de decirlo ahora en un programa, ¿no? Pero la cuestión última es, ¿Jesús pudo estar casado o no? Lo más normal es que estuviera casado, porque un judío de su época, y él era, no olvidemos, él no era cristiano, digámoslo así, él era judío ortodoxo, muy ortodoxo, y por eso se enfrentaba con los que estaban desvirtuando aquello. Y un judío ortodoxo de su época, cuando llegaba a los 20, 22 años, se casaba necesariamente. Otra cosa es que después, tengamos en cuenta que los evangelios son más tardíos y que los evangelios son una visión un tanto peculiar, un tanto partidista
de lo que ha sido la biografía de Jesús. Entonces, en la vida de Jesús, pues, evidentemente hay una serie de incógnitas, y una de ellas, fácilmente despejable, es que él se debió de casar. Luego es muy fácil ya, a toro pasado, cuando han pasado los años, que esa señora que continuamente lo acompaña, pues hacerla pasar por una prostituta redimida, cuando a lo mejor es una princesa, porque él pertenecía a la estirpe real ya sabemos que había dos estirpes, la sacerdotal de Aarón y la real de David, y él pertenecía a esa estirpe de David. Y bueno, pues probablemente leyendo en los entresijos, no solo de los evangelios, sino de ciertas tradiciones, pues lleguemos a esa conclusión, ¿no? Qué importantes son los entresijos de la historia. Y nos quedábamos en que algunos pintores estaban obsesionados con esa imagen de Magdalena. Javier Sierra ha seguido últimamente los pasos de esa pasión de Leonardo da Vinci. Bueno, que Dan Brown se ha quedado pero que muy corto. Es decir, Dan Brown se ha basado para su dictamen sobre la Última Cena en un libro que está traducido al español, que se llama La Revelación de los Templarios, y en donde se habla de la posibilidad de que el San Juan, que aparece junto a Jesús en ese muro del convento de Santa María delle Grazie en Milán, pues en realidad no es el tal San Juan, sino que es María Magdalena. De hecho, es un personaje imberbe, uno de los pocos imberbes que aparecen en la escena de los apóstoles, y tiene todas las características de las mujeres que pintaba Leonardo. Esto está bien y es una observación muy interesante respecto al cuadro, pero el cuadro está lleno de otras pequeñas particularidades que lo hacen extraordinariamente difícil de interpretar, algunas de ellas muy obvias. Por ejemplo, Leonardo pinta una Última Cena que en realidad tiene poco en común con las últimas cenas que se pintaron en esa época y que se pintarían en los siglos siguientes. Por ejemplo, y no digo nada más que esto para que el lector acuda rápidamente a un libro de arte el oyente, y se fije en este asunto, y es que Cristo no muestra la sagrada forma, es decir, no hay Eucaristía en la mesa, no hay pan, no hay vino para la consagración, no hay un grial delante de Cristo. Luego ahí no se está haciendo una representación clásica de la cena pascual, como harían en cualquier otro artista de ese periodo al que le hubieran encargado ilustrar un refectorio como el de los dominicos de Santa María delle Grazie. Claro que hay gato encerrado en esa obra, y mucho. Seguiremos indagando porque queremos hacer un programa sobre Botticelli, el Bosco, Goya, los misterios de Goya, los misterios de Velázquez, que por ejemplo las meninas, nos lo contaba Nacho Ares en La Historia Perdida, reflejaban la posición de las estrellas, y los nombres, como por ejemplo el de Margarita, coincidían con esa estrella. Apasionantes historias de cosmogonía, de astronomía oculta, misterios del arte, lo haremos dentro de poco y por eso dejamos ahí. Pero todo esto empezaba en ese pueblecito nevado, ¿verdad? Todo eso empezaba con ese cura absolutamente enloquecido que empezó a construir, a gastar miles de millones que nadie sabe de dónde salían en honor a Magdalena y diciendo que había encontrado un gran secreto. Hay una última noticia, lo decíamos, ¿verdad, Carmen? Una última noticia de última hora. Nuevas prospecciones. Hay un cartel allí que te dice que no se puede, ¿verdad? Poner ni el pico, es muy curioso. No se puede hacer ni un hueco, porque fueron muchas las personas que después de estos libros pues se fueron cargados con el pico y la pala intentando descubrir los secretos de Rennes le Chateau o el oro de Rennes, porque también se encontraron por allí muchas piezas de oro, algunas que incluso llegaron a fundirse para que no se reconocieran de dónde las habían sacado, también monedas. Debajo de esos suelos hay mucha historia, han pasado muchas civilizaciones y han tenido que dejar su marca, sus muestras. Por supuesto que sí. Tan es así que los escáneres, la tecnología, ha encontrado nuevas cosas. Última hora, José Guijarro, ¿qué ha pasado? Bueno, es una historia fascinante. Resulta que un familiar, un nieto de uno de los constructores de la Tour Magdala, figúrate que esto se remonta al año 1900, recuerda que su abuelo le comentó que en los cimientos de la Tour Magdala enterraron un cofre que podría contener los posibles documentos, el hallazgo que el cura de Rennes descubrió en 1891. Así que, ni corto ni perezoso, dirige una carta al alcalde de Rennes-le-Château y le pide la posibilidad de excavar en la Tour Magdala para extraer ese recuerdo de su memoria y concretamente de su abuelo. Hay una prohibición en todo el territorio
para llevar a cabo excavaciones arqueológicas. Pero este hombre no se da por vencido y contacta con una sociedad filantrópica norteamericana para llevar a cabo, digamos, un estudio con georradar que como mínimo confirme la veracidad de la historia relatada por su abuelo. Y así es, en abril del año 2002 ponen en marcha el procedimiento, llega a Rennes un camión repleto de instrumental, imagínate la mirada de esos huraños lugareños que hay en esa región, y se ponen a trabajar en dos lugares concretos. Uno, la iglesia de María Magdalena en Rennes-le-Château y el otro en la Tour Magdala. ¿Y qué es lo que se encuentran? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Escuchad. Y la sorpresa estalla, porque descubren, en efecto, una caja de algo más de 1 metro de largo por unos 70 centímetros de profundidad, que está revestida de plomo, con lo cual no pueden adivinar qué es lo que hay en su interior. Y esto es muy inquietante, Iker, en la iglesia de Santa María lo que descubren son 2 tumbas. 2 tumbas que, obviamente, abren a la imaginación. Hay quien habló de José de Arimatea y María Magdalena, ¿no? Bueno, el caso es que cuando ellos hacen público los hallazgos, se produce un hecho también significativo, y es que llegan unos representantes del Vaticano con el propósito de hacer de jueces de lo que pueda contener esa caja y, en consecuencia, servir de filtro de si se va a dar o no a la luz pública. Cuando esto se conoce, hay un documental de la BBC en Francia, se paralizan las prospecciones, y a partir de aquel momento se ha ido demorando los permisos gubernamentales para ir a proceder a la segunda fase de la prospección, que consistiría en la extracción de ese material, y los permisos ya va para largo, no llegan. Alucinante, ¿o no, Carmen? Yo no sé qué dice la gente al 7640 Palabra Milenio. Los 3 libros de Dan Brown, Código Da Vinci, aquí están, y... Alucinante, y quería decir una cosa que me mosqueó en la iglesia de Rennes-le-Château. ¿Te mosqueó, eh? Sí, no hay ni una cámara en el museo, en Villa Betania, en Torre Magdala. Solo hay una cámara que vigila el altar de la iglesia de la Magdalena. Y con esta música que nos pone Juanma, es que yo estoy viendo las imágenes del altar. Pero bueno, a ver qué ven nuestros oyentes. Pues un amigo nos dice: ¿habéis leído La tumba de Dios? Me pareció más completo que el enigma sagrado. Estoy convencida de que Jesús estaba casado. Pues sí, hemos leído ese libro, y la verdad es que es un libro muy completo, aunque también muy complejo, porque se mete también pues muchas historias de geometría. Hola, soy bombero de Zaragoza, estoy de guardia, y si no tengo emergencias escucharé todo el programa, que es fantástico. ¿Los hijos de Jesús tendrían poderes? Pues si son genéticos esos poderes, pues podría ser que sí, ¿no? Bueno, quién sabe. El cura que nos daba religión en el colegio fue expulsado por afirmarnos que las bodas de Canaán estaban vinculadas con la descendencia de Jesús. Un sacerdote adelantado a su tiempo, claro. Esto depende de cuándo se diga y en qué momento se diga, es herejía total. Yo creo que la gente ahora es más abierta, ¿no? Por lo menos hemos tenido una muestra con sacerdotes incluidos hoy. Magdalena estuvo al pie de la cruz, ¿no pudo recoger sangre de Jesús y que ese sea el Santo Grial? Interesantísimo también, ¿verdad? Porque está la tradición de esa copa que recoge la sangre. No, claro, está por un lado la copa de la última cena, la copa de la sangre, o el pañuelo también con la sangre que se dice, y luego la descendencia. Yo a veces me pregunto, ¿quién tendrá razón? ¿Qué habrá pasado de verdad? Es que son 2000 años. 2000 años y seguimos apasionados, eso es lo increíble. Otro ajedrez lo tenéis en un monasterio abandonado a las afueras de Covarrubias, Burgos. Visitadlo y descubrir nuevos misterios. Allí los hay, nos dice Óscar de Guadalajara. Covarrubias, Burgos, tomamos buena nota, un lugar mágico donde los haya. Qué sorpresa oír a Juan Eslava Galán, antiguo profesor mío de inglés en el instituto. Pues vaya doy profesor. fe de su escepticismo, nos dice Manu desde Sevilla. Pues aquí está, hasta los más escépticos, aquí en Milenio 3. Y vamos con los tres ganadores ya, sí. Fenomenal. Pues esos 3 ganadores del Código Da Vinci son Nando de Teruel, que nos decía: mi más sincero pésame a la familia, conocí a María gracias a vosotros. Chelo de Bilbao: ¿por qué Jesús no se iba a casar? Todos los judíos en aquella época lo hacían. Y Anuska de Mallorca: creo que lo de la Magdalena, que era una prostituta, se lo inventaron para desprestigiar su nombre. Teorías alucinantes. Nosotros el domingo seguiremos informando, y por favor, no lo olvidéis, la gran cita, la noche mágica histórica, está ya a punto de llegar. Próximo viernes os esperamos, toda la familia de Milenio 3 juntos, en un momento histórico.